Hermanos, en este tercer domingo del tiempo ordinario nos reunimos una vez más en torno al altar del Señor. La palabra nos mostrará el inicio del ministerio de Jesús, relatado por el evangelista Marcos, donde resuena con fuerza una invitación importante y urgente: conviértanse, que nuestra celebración sea un encuentro auténtico con aquel que es la respuesta a todos nuestros anhelos, acogiendo su palabra, participando del pan de vida y convirtiéndonos así en signos vivos de su presencia en medio del mundo. Hoy también celebramos el Domingo Mundial de la Palabra de Dios, nombrado por el Papa Francisco. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Señor, instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tus sendas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta, por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran,
los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en este domingo tercero del tiempo ordinario y hoy hemos escuchado unas lecturas que son preciosas, son vocacionales, igual que la semana pasada. En esta ocasión el Evangelio según Marcos, que es en el siglo B, nos relata exactamente lo mismo que decía hace 8 el Evangelio de Juan. Y por eso es que vamos a hablar de algunas cosas también acerca de vocación. De hecho, vamos a hablar de 3 puntos. ¿Cuántos puntos? 3. Van a contar conmigo, ¿verdad? Para mantener la mente despierta. Aparte del frío, cuesta bastante. Entonces, pues vamos a contar. Número 1. Muy bien. Fíjense que, como hemos dicho, el relato es exactamente el mismo, solo que de distinto punto de vista. Juan lo relata de una manera y Marcos lo relata de otra manera, pero es exactamente la misma escena. Estaba en Galilea. Cuando nosotros escuchamos que a Jesucristo se le dice el Galileo o el Nazareno, no pensemos que es un elogio. Es lastimosamente un término devaluado, es un término despectivo, peyorativo, de desprecio. Es como que ustedes dijeran, por ejemplo, esos de Chimaltenango, por ejemplo, ese soy yo. Es un término despectivo. ¿Por qué? Bueno, ayudándome un poco del padre Guillermo Serra, vamos a tomarle un poquito la palabra a él, y de un obispo de El Salvador. Cuando Jesús anda en Galilea, ¿por qué empieza a predicar ahí? ¿Recuerdan ustedes que el relato el relato de los Hechos de los Apóstoles dice algo bien interesante? Pedro: ya saben ustedes lo que pasó, aunque la cosa empezó en Galilea. Ven, empezó. ¿Por qué empezó en Galilea? El relato de la primera lectura que hemos escuchado hoy del libro de Jonás nos está presentando a Jonás predicando en Nínive. Nínive era un lugar que estaba
completamente depravado, mucho pecado, mucha cosa que pasaba en Nínive, mucha cosa. Pues lo mismo, precisamente por eso es de que Jesucristo empieza a predicar en Galilea, en esa región, porque allí el mundo está demasiado paganizado, mucho pecado, mucha cosa mala, tantas contrariedades, la gente se ha desviado de Dios. Por eso es que empieza a predicar ahí Jesús, y por eso es que en la primera lectura se presenta a Jonás predicando en Nínive, porque había demasiadas cosas malas. Y podemos hacernos una pregunta, hermanos. Fíjense que cuando empieza a predicar Jesucristo dice: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. ¿Qué significa se ha cumplido el tiempo? ¿Qué significa eso? Por supuesto que aquí podemos sacar relatos históricos, culturales, sociológicos, pero no vamos a sacar eso, sino precisamente se habla del tiempo, el tiempo se ha cumplido, se habla precisamente de que abunda mucha cosa mala. Cuando Jesucristo está predicando, Él envía a sus discípulos a cosechar. La mies está madura. Dice, ¿qué significa la mies está madura? Significa que los frutos están cayendo del árbol. Es exactamente lo mismo. Entonces, el tiempo se ha cumplido, significa que hay mucha cosa mala, abunda el pecado, abunda la maldad en la tierra. Hagamos una comparación con nuestra época. Nuestra época también abunda las cosas pecaminosas, abundan las cosas malas. Por ejemplo, vea cuánta gente está aprobando el aborto. Tal vez no lo aprueba con un voto, tal vez no lo aprueba con un cartel que diga yo estoy de acuerdo con el aborto, pero la gente aborta. La gente aborta, entre nosotros la gente aborta. Entre nosotros que decimos que somos creyentes, la gente aborta. ¿Por qué? Porque comete fornicación y lo ve como la realización es que yo te amo, por eso no hay nada malo. Eso es pecado. La gente aplaude el adulterio. Deja a ese hombre, vos tenés derecho a una vida mejor. La gente aplaude el adulterio. Hoy, por ejemplo, estamos en una época que está demasiado marcado por las ideologías, y la gente está creyendo que ser hombre o ser mujer es completamente igual, que yo me puedo cambiar de sexo, y la gente así lo está actuando lastimosamente. Y hay de aquel que ataque eso, porque lo califican de retrógrada, de atrasado, pero la gente cree que eso es bueno, ¿verdad? Entonces la gente también, por ejemplo, si hablamos de matrimonio, no está teniendo hijos. Cree que el hijo es mala noticia, cree que el hijo es un estorbo. Y lastimosamente estamos teniendo nuestra vida nada más desde el punto de vista material. Pensemos, precisamente por eso tenemos hoy tanta desesperación en esta época que estamos viviendo, una enfermedad a nivel global. Precisamente por eso existe tanta desesperación. Y como lo he dicho en otras ocasiones, pensemos por qué la gente tenemos el pensamiento de me quiero morir. ¿Qué significa eso? Pues significa que abunda la maldad y que hemos abandonado a Dios. Ese es el primer punto que quiero tratar, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido. Por consiguiente, aquí viene el segundo punto. ¿Qué punto? Punto número 2. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. Eso es una llamada apremiante, porque cuando la iglesia o cuando el sacerdote nos llama a la conversión, pues lastimosamente nosotros sentimos y no lo hacemos. Fíjense que no lo hacemos. Nosotros continuamos con nuestra vida así como nosotros la queremos llevar, con nuestros criterios, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, que nadie te diga qué hacer. ¿Por qué? Entonces, cuando la iglesia nos llama a la conversión, lastimosamente sentimos nosotros como que están vulnerando nuestra libertad. ¿Quién es ese padre para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Verdad? Entonces sentimos una afrenta cuando nos llama directamente a la conversión. Directamente a la conversión. La conversión, hermanos, es un cambio de mentalidad. Es un cambio
no moral, que es consecuente más bien, sino un cambio de mentalidad. Si yo hacía las cosas por mis criterios, por mis emociones, por mis sentimientos, ahora ya no, mejor lo hago de acuerdo a Dios. ¿Por qué aparecía en la oración de colecta? Dice: Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas por haciendo tu voluntad. ¿Por qué dice eso? Porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestra real gana, lo que a nosotros nos acontece, lo que nosotros queremos, lo que nosotros sentimos que es bien. Y eso evidentemente nos lleva a un fracaso, literal. Por eso sentimos mucha frustración, por eso sentimos tanta ansiedad, por eso nos estresamos tanto en el trabajo. No vivimos en paz, no vivimos una vida alegre, no vivimos nosotros, hermanos, según Dios. Y por eso es que nos está atacando tantas cosas, a pesar de que decimos que creemos. Entonces, hermanos, tenemos que tener, como digo, mucho cuidado, porque el punto número uno que tratábamos, que hablábamos, el tiempo se ha cumplido, significa de la pecaminosidad, de las cosas malas que la gente hacía en aquel tiempo, en el tiempo de Nínive, de Jonás más bien, y pues también el tiempo de Jesucristo, la Galilea pagana, la Galilea de los paganos, decía en otra parte de la Escritura. Pues hoy también podemos hablar de la Guatemala y del mundo, lastimosamente, donde se ha metido en tantos pecados, y necesitamos volvernos a Dios. Ojalá que esto lo tengamos algún día, porque muchas veces estamos en la iglesia, pero a la hora de la verdad no seguimos a Jesucristo. Nos hace falta muchísimo la decisión de seguir a Jesucristo, como en el caso de los apóstoles que hoy escuchamos. Inmediatamente dejando las redes, se fueron detrás de Jesús a predicar. Ese es un punto entre paréntesis que quiero hablar también. Cuando se nos habla, hermanos, de una predicación, no se trata nada más de un adoctrinamiento. Esta expresión le tienen terror y pavor, lastimosamente, a mucha gente, ¿verdad? Le tienen pavor la palabra adoctrinamiento. El seguimiento de Jesús no es nada más aprendernos un montón de vainas, un montón de cosas doctrinales. No, el seguimiento de Jesucristo, hermanos, es seguir a una persona. Yo tengo en la memoria algunas personas, los he visto crecer, ya estoy como grandecito, ¿no? Los he visto crecer, ¿verdad? Por ejemplo, también hombres y mujeres, por supuesto, ¿va? Uno observa cuando las personas crecen rodeado de su cultura, de su idioma, de sus cosas, ¿verdad? Que tenemos siempre en nuestros pueblos, en nuestras aldeas, en los caseríos. Y crecemos así, pensando de una manera. Por ejemplo, si es varón, el varón está acostumbrado, no tiene que acostumbrarse a que las hermanitas le sirvan todo, ¿no? A veces hasta es exigente: servime mi comida, haceme esto, haceme lo otro. Y él viendo televisión. Muy bien, pero es impresionante cómo cambia cuando se llega a enamorar, y no digamos cuando se casa. Cuando estaba en su casa pensaba de una manera, que la mujer le tenía que servir, que la mujer le tenía que hacer todo, ¿verdad? Y las hermanitas allí estaban sirviéndole. Y una vez que se casa, adivinen, cambió. Ahora hasta le lava la ropa a su mujer. Lo que tú deseas son órdenes para mí, mi amor. ¿Ven cómo cambia el amor? Pues de esa manera, me perdonan que utilice un ejemplo un poquito vulgar. También, por supuesto, las mujercitas cambian, ¿va? En la casa, cuando están con su mamita, con sus familiares, son de una manera. Y cuando se casan y se enamoraron, parece que les hicieron una revolución en su cabeza. Parece que les revuelven la cabeza y cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque está enamorada. Entonces, cuando hablamos de Cristo, si nosotros no nos atrevemos a cambiar nuestra mentalidad, es decir, la conversión, es porque en el fondo no amamos a Cristo todavía radicalmente como debemos amarlos. Por eso no nos atrevemos a cambiar de mentalidad. Y por eso seguimos pensando el aborto es bueno. Por eso seguimos pensando la fornicación, estar con mi novio, eso es lo más normal. Por eso seguimos pensando que el adulterio es normal. Por eso seguimos pensando que el robo en mi trabajo, aprovechar la oportunidad, eso es normal. No tener hijos en el matrimonio, eso es normal. No es normal. No es normal.
Por eso no nos tenemos a cambiar, porque nos hace muchísima falta amar a Dios. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta eso. Punto número 3. El punto número 3, hermanos, dice: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Por más que se nos diga tantas veces, no comprendemos la palabra Evangelio. La palabra Evangelio es un término griego, evangelión, que significa buena noticia, ¿verdad? Buena noticia. Lo voy a explicar con un ejemplo. Hagan de cuenta que la mamá de ustedes, no sé si todavía está o ya no está, mi mamá ya no está. No sé si todavía está la mamá, pero la mamá es lo más que uno quiere. La mamá se enfermó gravemente. Dios no lo quiera, solo es un ejemplo que estoy proponiendo. La mamá se enfermó gravemente y usted está ahí histérico, loco, ver qué hace, de dónde saca pisto para curar a su mamita. Espero que usted ame a su mamá. De repente el doctor sale y le dice a usted: su mamá ya está bien. Llora de emoción. Esa es una buena noticia. En la primera época cristiana, precisamente lo que causaba tanta frustración a la humanidad era la muerte. Y por eso recuerdan ustedes que por ejemplo, los tesalonicenses le envían una carta a San Pablo. Pues, ¿qué pasó? Mira, se nos está muriendo la gente, nos están matando incluso. Entonces viene San Pablo y empieza a explicar, ¿verdad?, la cuestión de la muerte y la resurrección. La gente le dejó de tener miedo a la muerte, porque cuando la gente existía antes de Jesucristo, el cementerio, o más bien el lugar donde enterraban a los muertos, estaba lejos de la ciudad, a la porra, hasta por allá, porque la gente le tenía pavor a la muerte. Pero cuando una vez Cristo vino y los discípulos vieron cómo asesinaron a Cristo, y los discípulos vieron cómo resucitó, lo vieron comer frente a él, vivo, la gente le dejó de tener miedo a la muerte. Y es por eso, se van a topar ustedes en la historia, de que la par de las iglesias muchas veces se encuentran a veces huesos o cementerios. El lugar donde enterraban a los muertos se llamaba necrópolis, lugar de los muertos. Pero cuando vino Cristo y ya resucitó, entonces le cambiaron el nombre, le pusieron al lugar donde entierran a los muertos, ya no le pusieron necrópolis, le cambiaron el nombre y le pusieron cementerio. Dormitorio significa cementerio. Y por eso es que los cementerios ahora están en la ciudad. Y nosotros hoy volvemos a tener miedo a la muerte, porque todavía nos está faltando la fe en la vida eterna. En ese sentido le tengo palabra hoy al Padre Santiago Martín. Hermanos, la vida eterna existe. Si estamos tan preocupados ahorita por esta enfermedad que nos está acosando en el día de hoy a nivel global, si tenemos tanto pánico, es precisamente porque todavía nos hace falta la fe en que existe vida eterna. La vida eterna existe. No significa que estoy diciendo que seamos irresponsables, no estoy diciendo eso, entiéndase bien. Pero nos hace demasiada falta la fe en la vida eterna. Por eso la gente tiende a desesperarse. Yo escucho, hay veces, lastimosamente, de que tal fulana o tal fulano se fue con un brujo para que curara a su mamá o a su papá o a su hermano, y lo ven lo más normal acudir a un brujo o a cualquier tipo de gente por allá. Incluso pagan 7 misas con superstición, se bañan con agua bendita, toman agua bendita para ver si se sana, y la gente lo ve, hasta gente vende su alma al diablo con tal de no morir. Porque yo lo he visto eso lo he visto personalmente, nadie me lo ha contado, yo lo he visto. Gente vende su alma al diablo con tal de no morir físicamente. Entonces, la desesperación que estamos viviendo en el tiempo actual es porque hemos perdido la fe en la vida eterna. Por eso pedimos en la bendición o en las intenciones de la misa, pedimos nada más que haya prosperidad, que me proteja, que no me pase nada, que nos proteja de la enfermedad. Eso uno se tiene que proteger. Y solo pedimos eso. No pedimos muchas veces: Señor, dame convicción de que existe la vida eterna. Hemos perdido lastimosamente la fe en la vida eterna, y por eso es tanta desesperación.
Hermanos, la vida eterna existe. Esa es la buena noticia. Un día no vamos a morir por más que hagamos. Por más que necesitamos al brujo más brujo, o al médico más médico, o a la hermana que hace oración legítimamente, aunque acudamos a ella, aunque pidamos a no sé quién que haga oración por nosotros, un día se va a terminar esta vida. Y nosotros tenemos que estar convencidos, hermanos, de que existe la vida eterna. La gente que cree en la vida eterna muere en paz, no tiene tanta ansiedad, tanta angustia en su corazón en el tiempo de la vida. Miren, un ejemplo. En una ocasión un profesor estaba hablando, un profesor por supuesto sacerdote, estaba hablando de ciertas cosas en su aula, y eso es verdad, ¿va? Y entonces en eso empezó una niña a hablar de que su mamá se había muerto, ¿no? Y estaba llorando a grandes lágrimas, ¿no? A grandes lágrimas estaba llorando. Pues está bien, su mamá ya falleció. Vaya, terminó la clase, no recuerdo qué estaba hablando el profesor. La cosa es que la niña empezó a expresar esto, terminó la clase y de pronto una niña empezó a llorar a moco tendido, así unas lágrimas de cocodrilo, empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces viene ese profesor, va a consolar a la niña y le dice: mija, ¿qué tiene? Es que mi mamá se va a morir y yo no sé qué voy a hacer. Y entonces ese profesor le estaba diciendo: no, mija, no sé qué, de no sé cuándo. Y en eso, ¡ping!, se le prendió el foco. Y se le ocurrió preguntar el profesor a su alumna: ¿y qué tiene tu mamá por qué se va a morir? Nada. Y entonces, es que un día se va a morir. Ah, no joda. ¿Ven? Esa es lo que estamos viviendo en el tiempo de hoy, lastimosamente. La vida eterna existe. Esa es la buena noticia que viene a anunciar Cristo, de que Dios está con nosotros. Como dice San Pablo, aunque nuestro cuerpo muera, el espíritu que da vida nos volverá a la vida. No tengamos desesperación, sino que creamos en la vida eterna. Creamos que Dios está con nosotros y de que Él es el que sostiene nuestra vida.